Buenas noches, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia, dándole continuidad a un ciclo de charlas que venimos desarrollando ya desde hace varios meses, en las que estamos estudiando prácticamente capítulo por capítulo el libro El Gurú y el Chela del maestro Kuthumi. De hecho, van a ver a continuación en la pantalla el material de apoyo a este curso, especialmente el libro que lleva el título del curso, El Gurú y el Chela, que después de A los pies del maestro es, sin lugar a dudas, uno de los textos más conocidos, más publicados del maestro Kuthumi y tal vez con mayor contenido para el estudiantado, ya que prácticamente la totalidad de los temas que aborda el maestro Kuthumi en el libro El Gurú y el Chela son de suma importancia para todos aquellos que estén interesados en transitar una vivencia interna. Y uno de los temas recurrentes, o que en forma repetida el maestro aborda desde diferentes puntos de vista, es la relación entre el estudiante y el maestro, que de alguna manera es el título del libro, El Gurú y el Chela. La relación entre el maestro, se trata de un maestro de sabiduría o maestro ascendido, o se trata de un facilitador humano, y el estudiante o el que es facilitado en el proceso de aprendizaje. Y al respecto de esto, hoy tengo algunas historias, ¿sí? Extraídas de la vida real, no sé si les gustan, yo sé que les gustan las historias de la vida real. Bien, este es un caso de una estudiante y facilitadora de metafísica. ¿Qué tiempo atrás me llama por teléfono con una gran preocupación? ¿Cuál es la historia de esta estudiante, de esta facilitadora de metafísica? Ella comenzó hace mucho tiempo atrás, por lo menos 20 años atrás, como estudiante de un facilitador de metafísica. Después de un tiempo estudiando, comenzó a comunicar la enseñanza, pero llegado determinado momento, no voy a entrar en detalles de los por qué, el facilitador de esta facilitadora, la persona que le comunicaba la enseñanza, que no vivía en la misma ciudad, sino que periódicamente visitaba la ciudad donde esta facilitadora vivía, en algún momento, por determinadas circunstancias, este facilitador se aparta de la enseñanza, deja de comunicar la enseñanza y de alguna manera se va de la metafísica. Esta estudiante y facilitadora de metafísica, al quedarse en ese momento sin su facilitador, recurre al facilitador de su facilitador, o por decirlo de alguna manera, recurre al facilitador de su ex facilitador para ver qué hacer, y continúa en forma ininterrumpida recibiendo ya sea los programas de estudio, las actividades transmitidas en modalidad online, continúa participando periódicamente ya sea de seminarios o de los congresos internacionales de metafísica, continúa recibiendo los libros o el material de apoyo para, ya sea tanto para continuar personalmente con sus estudios como para poder continuar comunicándole la enseñanza a su grupo. Pasan varios años en esta situación, pero estoy hablando de 5, 6, 7 años después, un día me llama, muy preocupada, muy compungida por la situación que ella viene viviendo desde hace ya, como les digo, 5, 6, 7 años, desde que su anterior facilitador abandonó los grupos, abandonó la metafísica.
y me dice que ha hablado con el facilitador de su ex facilitador para pedirle que sea su facilitador. ¿Me van siguiendo en la narración? Bien. Habla con el facilitador de su ex facilitador para pedirle que la asuma como estudiante, es decir, que sea su facilitador. Este facilitador le dice, bueno, pero nosotros no vivimos en la misma ciudad. No podemos tener una comunicación presencial, digamos, al menos semanal. ¿Cómo hago para hacerte un seguimiento si no nos vemos seguidos, si no estamos viviendo en la misma ciudad? Y eso es la respuesta que ella recibe. Prácticamente el mismo día me llama, casi llorando, con esta angustia de, según ella, llevar 5, 6, 7 años sin facilitador de metafísica. Entonces, yo conociéndola y conociendo un poco la historia, le empiezo a preguntar, porque entre tantas cosas que me decía, una de sus preocupaciones de las preguntas que me planteó fue, no teniendo facilitador, ¿quién va a responder por mí? ¿Quién va a responder por mí ante el tribunal kármico si no tengo facilitador? Y yo le respondí, ¿y vos crees que un facilitador va a responder por vos ante el tribunal kármico? ¿Que eso va a hacer una diferencia? Lo que va a responder por vos delante del tribunal kármico son tus actos, son tus obras. Si has hecho algo bueno, todos aquellos que se hayan beneficiado de lo bueno que has hecho, saldrán a responder. Porque has hecho algo bueno. Y no porque te prometieron que si los asumías como facilitadores, iban a salir a dar la cara. ¿Qué se creen? ¿Que es estúpido el tribunal kármico? ¿O que entra en un juego de poderes? Y si no has hecho nada, por muchos amigos que tengas, si no has hecho nada bueno por nadie, eso es lo que tomarás conciencia ante el tribunal kármico de que no has hecho nada. Y lo negativo que una persona ha hecho en su encarnación, cuando se presenta después de desencarnar ante el tribunal kármico, toma conciencia de lo negativo que ha hecho. Y le planteé lo siguiente. Bien, el facilitador de tu ex facilitador te dijo que él no te podía asumir como facilitadora porque no vivían en el mismo lugar. Ahora, en los textos de metafísica, sobre todo aquellos que están dirigidos a los facilitadores y a aquellos que se quieren formar como comunicadores de la instrucción, se repite continuamente algo. El facilitador de tu facilitador es 2 veces tu facilitador. Y el facilitador del facilitador de tu facilitador es 3 veces tu facilitador. Para explicarlo en términos familiares, si tu facilitador vendría a ser de alguna manera como tu padre espiritual, el facilitador de tu facilitador viene a ser como tu abuelo espiritual. Y el facilitador del facilitado de tu facilitador como tu bisabuelo espiritual. Y los compañeros de tu facilitador vienen a ser como tus tíos espirituales. Entonces, por más que ese facilitador te haya respondido lo que te respondió, si es el facilitador de tu ex facilitador,
es 2 veces tu facilitador. Además de eso, es tu abuelo espiritual. No podrá ser tu padre, porque padre hay uno solo, pero es tu abuelo. Número 1. Segundo, ese facilitador en particular, y en mi persona te hubiera dicho más o menos lo mismo, no te va a decir nunca ante la respuesta, ante la pregunta o el requerimiento, ¿podés ser mi facilitador? Nunca te va a responder que sí. Porque el hecho de ser el facilitador o el estudiante de alguien no es algo que se plantea porque se dice, como la amistad. Nunca me ha ocurrido, no sé si alguno de ustedes, encontrarme con alguien que te pregunte, y desde hoy, ¿podemos ser amigos? Porque la amistad es algo que surge, que se plantea, que ocurre a lo largo del tiempo, algo que se va construyendo, una relación que se va construyendo, y no un contrato que se celebra entre 2 partes donde firmamos que de hoy en adelante somos amigos o somos facilitadores y estudiantes. Así que, per se, la pregunta es un tanto tonta, por no decir estúpida. Y ante una pregunta tonta, ¿qué respuesta se puede dar? El otro tema es el siguiente. Le pregunté a esta facilitadora, desde que tu primer facilitador con el que comenzaste a recibir, a estudiar metafísica, desde que se fue, ¿has seguido recibiendo los programas de estudio para comunicar la enseñanza? Sí. ¿Has seguido participando de los congresos de metafísica y seminarios para facilitadores? Sí. ¿Has seguido estando en comunicación con el facilitador de tu facilitador, recibiendo lineamientos, o cuando lo llamas y le haces una consulta o le escribís un WhatsApp, un Messenger para hacer una consulta, te responde? Sí. Los libros nuevos que van saliendo, el material de estudio que se publica, ya sea para estudiar o para continuar comunicando la enseñanza, ¿los seguís recibiendo? Sí. Bien. Todo eso te lo están facilitando. ¿Qué más querés? O sea, hay una facilitación que es un hecho. ¿Le pongamos nombre o no le pongamos nombre? Pero le agregué algo, ¿no? En la conversación. La actitud tuya no es única. Hay personas que se han encontrado o tal vez se encuentran en esta situación y tienen tu misma preocupación o hacen la misma pregunta. Sienten que si no tienen facilitador, un facilitador o alguien al quien llamarle facilitador y que los considere estudiantes, están algo así como abandonados. Es una actitud un tanto infantil. ¿En qué sentido infantil? Cuando literalmente infantil. O sea, cuando un ser humano es un niño y tal vez hasta promediando la adolescencia, necesita de los padres. Y si no tiene padres, tutores. Y si no tiene padres o tutores, un abuelo, un tío que se haga cargo de él, mientras ese es un menor de edad. Y es lógico que ante la desaparición física, por el motivo que sea, del padre, del tutor o del responsable,
sienta la necesidad de alguien que lo proteja, que legalmente responda por él, incluso que económicamente lo pueda asistir. Pero cuando uno llega a la edad adulta, tenga encarnado o no a los padres, uno se supone que asume el hacerse cargo de la propia vida, asume la responsabilidad de mantenerse a sí mismo económicamente y tomar también las propias decisiones. Y lo mismo ocurre en la vivencia interna. Gente, el facilitador un día o va a desencarnar o va a ascender o puede que se vaya a vivir a otra ciudad, a otro país. Y eso es un proceso normal de la vida. Parte de la impermanencia del mundo, no digo el mundo material, del universo manifiesto, de todo en el universo manifiesto. Y hoy en día tenemos ventajas maravillosas con respecto a lo que era la vida 20, 50, 200 años atrás, que contamos con una cantidad de medios de comunicación extraordinaria, donde si no hay un contacto presencial, cara a cara, al menos a través por teléfono, por WhatsApp, por las redes sociales, podemos seguir en continuidad. Mientras esté encarnado y sano, podemos seguir en comunicación, ¿verdad? Y si no desencarna o asciende o se muda el facilitador, puede ser el estudiante. Por lo tanto, sería terrible, sería cruel la vida si fuera indispensable contar con el facilitador al lado tuyo, forever, para que responda por vos. Siendo eso un imposible. No sé si tienen comentarios a lo que he estado conversándoles. Andrea Osorio. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, me acordé de lo que hablabas, me acordé del pensamiento mágico, que no importa la edad que uno tenga, llega un momento en que, porque estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Sí. Del tener el pensamiento mágico, yo fui a dar una charla a otro país y sentía, cuando volví acá a Argentina, perdón, que tenía que ocuparme en forma mucho más directa de la ciudad donde yo había dado la charla, ¿sí? Fue una experiencia maravillosa, que también participó Jimena Vélez, que está ahí. Sí. Hasta que conversando con mi facilitadora acá en Argentina, después de muchos años, mucho tiempo, muchísimo tiempo, que llevé esa angustia de ¿qué hago? Porque yo estoy acá en Argentina, vivo en Argentina, y etcétera, y estoy viviendo, desarrollando mi, digamos, mi mundo interno, el poder interno acá. ¿Qué pasa con las personas? Yo seguí dando las charlas una vez al año cuando yo iba a Chile, a Valdivia, sí. Hasta que me di cuenta, hasta que ella me ayudó a que yo me diera cuenta de que yo estaba aquí, en Argentina, por lo tanto yo tenía que trabajar aquí en donde estaba. Cuando yo estuviera allá, me ocupaba de estar allá. Cuando vas allá, das una actividad y cuando estás en Argentina, trabajas en Argentina. Exactamente, no con la presión que sentí, con la preocupación o lo que yo me inventé a mí misma de que yo había abierto, entre comillas, la enseñanza en una ciudad de Chile, ¿me entiendes? Entonces, Bien. desde ese punto sí la entiendo a la persona que se siente abandonada, porque quizás le faltó esa otra parte que le permitiera darse cuenta, uno es el que se tiene que dar cuenta, de que uno está teniendo ese pensamiento mágico. Gracias Andrea por tu participación. Estela Vallejos. Gracias, Fernando, por darme la palabra. Francamente, sí, sí, es verdad, yo me sentía abandonada
me sentía como rezagada, y ese día que tuvimos ese diálogo, Fernando, y las palabras de Rubén, para mí fueron mágicas, porque es como que me cayó la ficha de que yo estoy acá, sí, pero yo no estoy lejos de ustedes. Estamos todos unidos. Y eso para mí, esa situación que en el momento fue un rollo mental que me atormentó, parece que se me juntaron los últimos años en ese instante, de pronto fue muy sanador para mí, liberador, y al punto, Fernando, que yo después estuve desahogándome en llanto porque fueron años que se me fueron de adentro. Estela Vallejos, y también hay algo, los manipularon creándoles una figura irreal del facilitador, que tenían que tener un facilitador que era el que iba a responder por ustedes, imagínense, hasta en el tribunal kármico. ¿Para qué? Para tenerlos atados y agarrados y dirigirlos. Eso es como no sé, como un padre o una madre amenazado, manipulador, que amenace, es que no me viene ni a la mente con qué. ¿Sí? Efectivamente así es, y yo llegó un punto y todo eso se me empezó a ir, yo lo estoy trabajando, ahora estoy aprovechando con las prácticas porque hasta tenía miedo para hablar con vos, por ejemplo, por toda esa carga que traía. Los llenaron de prohibiciones, de lo que podían hacer y de lo que no podían hacer, como si fueran niños, y separándolos de su propia familia metafísica, como si un padre le dijera a sus hijos que no pueden hablar con los tíos o no pueden hablar con los abuelos. Lo mismo. Y así fue. Y lamentable, lo peor de todo es que no fuera un caso aislado, que gracias a Dios no es lo que se ve todos los días, pero sí nos ha pasado de ver no solamente a uno, sino a más de un facilitador a lo largo de décadas haciendo algo parecido. Y a los estudiantes manipulados emocionalmente por ese facilitador en una actitud también infantil y falta de discernimiento. Actuar irreflexivamente, o sea, actuar guiado por los sentimientos, generalmente sentimientos de culpa, y no por la razón y el sentido común. Damián Sor me está levantando la mano. No sé si querés agregar algo, Damián. Sí, gracias Fernando por la oportunidad de decir algo. Cuando hablan de actitudes infantiles, yo no lo veo muy infantil eso. Capaz que el pensamiento infantil es de la persona que está sufriendo. Sí, hablo de la persona que está sufriendo. Ah, ¿no? ok. Que manipula. Cuando hablé de la actitud infantil, es del estudiante que es manipulado porque de alguna manera psicológicamente se siente o se encuentra en la situación en la que un niño, en la de un niño que depende de alguna manera en forma casi completa de sus padres, y el padre autoritario, al manipular, genera una relación de temor por parte del niño, un niño que responde en base al miedo y donde no se estimula el discernimiento, mucho menos el expresar la propia voluntad, el libre albedrío. Eso que vos estás diciendo en una pareja, Sí. eso es agresión. Eso en una pareja, ¿sí? Es lo que van a los juzgados. Nosotros no hacemos esa unión de cosas, esa manipulación que realizaron con las personas. Le quitaron el libre albedrío, le quitaron la posibilidad de crecer, lo sometieron psicológicamente para responder solamente a una persona.
Es más complicado de lo que uno cree, Fernando, eso. Y se desvirtúa la función del facilitador. Es importante tomar en esto el camino del medio. O sea, estas situaciones entre estudiantes y algún facilitador que actúa de esta manera no es la regla, es la excepción. Y una cosa es estar agradecido con el facilitador por la enseñanza que comunica. Colaborar para que su labor y su función de transmitir la enseñanza la pueda llevar a cabo. Eso está perfecto. Es más, es necesario que se haga. Ahora, es también importante que el estudiante no pierda el discernimiento si se tratan generalmente en los grupos de metafísica. No se estimula la participación de niños o de menores de edad sin la compañía de sus tutores o de sus padres. Por lo tanto, los estudiantes de metafísica son adultos. Compórtense como adultos. El primer requisito del sendero espiritual, de la vivencia interna, es el discernimiento. No se deben creer las cosas porque los dice el facilitador, o lo dice un libro, o lo dice un maestro ascendido. Hay que discernir si lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando es razonable, tiene sentido común. Las palabras que acabo de citar las dice el señor Gautama, por un lado, pero también el maestro Kuthumi las repite prácticamente en el libro A los pies del maestro, que es un texto que todos ustedes y todos los estudiantes deberían tener en la mano como uno de los primeros textos a estudiar para guiarse en la vivencia interna. Actuar inteligentemente, actuar con discernimiento. Beatriz Catalán. Sí, Fer, gracias por permitirme participar. Quería comentarte que entiendo y agradezco tu comentario muchísimo porque, bueno, soy una de las personas que creo que está dentro de todo este proceso que hemos vivido varios, que comentas vos de un facilitador que se retiró de la enseñanza. El tema es que cuando uno ha estado 20 y pico de años recibiendo toda la enseñanza del facilitador, y esa enseñanza, a pesar de los errores y desvíos de la enseñanza que te dieron porque te manipularon y te metieron condicionamientos, pero si las has ido aplicando, estoy hablando en mi caso particular, me mejoró la vida, cambié un montón de cosas, me abrió la mente, cambié mi vida totalmente en función de la enseñanza recibida. Uno tiende a aceptar como si fuera realmente el padre de uno espiritual, toda la enseñanza y todos los consejos y todas las indicaciones. Ahora, llega un momento, como vos dices, que sí, uno empieza a plantearse, qué es lo que me pasó en mi caso, y me empecé a plantear, ¿por qué todo esto? Porque había hasta una amenaza. Si ustedes no hacen esto, pierden el alma, pierden la encarnación, pierden todo. Y vos decías, por Dios, es mi padre espiritual, es de quien yo he recibido toda la enseñanza, ¿quién me está diciendo esto? Beatriz Catalán, Sí. Dos cosas te quiero decir. Una es una pregunta. Sí. Hablar del facilitador como un padre espiritual. Sí. Yo entiendo que un niño, porque yo también he sido niño, vuelvo atrás, incluso todavía me puedo acordar de cuando era niño, aunque sea un poco. Yo también. Que uno escuche al padre y tome las palabras del padre o de la madre como palabra de Dios. Algo así. Pero cuando uno llega a la adolescencia, ya no es así. Exacto. Y cuando es un adulto, menos.
Podés Claro. escuchar con respeto a tu papá y demás, pero si no estás de acuerdo con lo que dice, lo pasás por el tamiz de la razón y el sentido común. ¿Te das Exacto. cuenta que se estaban comportando infantilmente? Si Claro lo, que sí, si lo pero estaban adoptando como un padre espiritual, ustedes estaban actuando como infantes. Infantes que no piensan, que hacen claro, ciegamente lo que papá o mamá dice. claro. Ah, por Eso eso es decía hace un... número uno. Sí, Después, sí, número dos, sí, en la metafísica hay los fundamentadores de la metafísica, los sobran los dedos de la mano para contar cuántos son. Cuando hablo de fundamentadores son aquellos que generan la enseñanza. Y encarnado hay uno solo. ¿Por qué Met de Fox acuerdo. y Connie Méndez ya desencarnaron Ya hace no está. décadas? Sí. Los demás, un poco más o un poco menos, repiten o repetimos lo que los fundamentadores generaron. Por supuesto, le podemos agregar la experiencia personal, la vivencia personal, lo que hayamos reflexionado, meditado, contemplado tal vez, de lo que hemos estudiado o aprendido, ya sea de la viva voz del que la comunica, ya sea a través de los textos. Sí. Así que apoderarse por medio del autoritarismo de una posición de este tipo es apoderarse de una posición que no se pertenece. Y mucho peor cuando lo que se está haciendo, lejos de facilitar el acceso a la fuente de la instrucción, lo que se hace es obstaculizarla, como es el caso de la persona que ha actuado con ustedes de esa manera, porque sé que lo que hacía era obstaculizarles el acceso Totalmente. a las fuentes de la enseñanza. Sí, Era una forma de ejercer el poder, el poder con autoritarismo. claro. Todo venía de él y solamente de él, y no podíamos hablar con nadie porque nos íbamos de la línea. Si todo hubiera venido verdaderamente de él, al él irse se hubieran quedado sin nada. Claro, claro, pero no era así. Nada venía de él. Él era un facilitador o medio facilitador. Y como Dificultador, cuando un canal se cierra, se abre otro. tal cual. Y ya. Y en eso quiero decir algo más, si me permite, cuando pasó esta situación, que me alejé de la persona y bueno, todo lo que ocurrió, mi comunicación con vos, Fernando, y con Rubén, fue el bálsamo donde yo encontré realmente esa conexión espiritual libre, natural, sin presiones. Lo siento verdadero, real, práctico, concreto. Y bueno, por supuesto, agradecida. Gracias por tu participación, Beatriz. Virginia Damario, ¿quieres agregar algo? Sí, Fernando, cuando hablaste de un ejemplo de manipulación de los padres, se me vino a la memoria en el año 2007, cuando tomé la decisión de salir de mi país y venir a vivir a Brasil para expandir la enseñanza. Mi papá me dijo que era hora de mi persona cuidar de ellos, ya que ellos me cuidaban, y que iba a dejar de ser su hija. Y mi mamá está con ciclos depresivos desde que yo me fui hasta el día de hoy, y me dice que es por culpa mía. Claro que yo no agarro esa culpa porque no me corresponde, pero era una manipulación para que me quede cerca de ellos y no expanda nada y me quede ahí, en la casa. A ver, y vos como adulta te das cuenta, no caes como víctima de ello
Y tampoco los abandonás, siguen siendo tus padres, los seguís queriendo, volvés y los visitás. Claro, siempre. La relación no pasa por una ruptura que sería seguramente traumática, porque vos, como hija, reaccionás de adulta, de hija adulta. El tema a veces es cuando en vez de reaccionar como hijos adultos, reaccionamos como hijos niños. Y al darnos cuenta de la manipulación, de alguna manera como adolescente nos rebelamos y huimos de casa. Vamos. Claro, sería ideal que los padres en estos casos también actuaran de adultos, ¿sí? Y no generaran, no se espera en general que sea el padre, o en el caso, digamos, de un grupo de metafísica, el facilitador el que genere el inconveniente, cuando la función del facilitador sería en realidad facilitar el que el estudiante se libere de problemas o de situaciones, no que los genere. Bien, Helga, ¿querés agregar algo? Sí, solamente comentar, cuando me vine a vivir a Brasil hace 21 años, vine toda feliz de la vida, no pensaba tanto en esto del facilitador, y cuando llegué acá no tenía las actividades, no tenía el facilitador, no tenía el grupo, tenía el recuerdo de la enseñanza, y en situaciones que te quería preguntar algo, no tenía mucha tecnología tampoco, y decía, ¿qué me diría Fernando? O alguna charla grabada, abrí algún libro y comencé a hacer los decretos. De alguna manera empecé a hacerme adulta. Y bueno, empecé a decidir a ir cada año a los congresos y bueno, ahí se fue, o sea que me hice adulta solita acá. Sí, entiendo, un poco, podemos hacer ese parangón, ese paralelismo, ¿verdad? Entre la vida familiar, la relación padre-hijo o madre-hijo, cuando hago de padre me refiero a padre o madre, ¿no? Entre los padres y el hijo, o la relación del facilitador con el estudiante. También a veces cuando uno se encuentra a cierta distancia, es también la posibilidad de madurar, porque las circunstancias te obligan a hacerte cargo y a sostenerte por vos mismo, que no siempre es fácil. Para aquellos que hemos tenido la fortuna de comenzar nuestros estudios de metafísica teniendo un facilitador cerca, viviendo en la misma ciudad, viéndolo semanalmente o compartiendo con él, a veces puede que sin darnos cuenta nos apoyemos y nos relajemos, ¿no?, en el facilitador. Mientras cuando uno toma distancia, porque la vida te lleva a vivir a otra ciudad, a otro país y demás, ya el mantenerte positivo, por ejemplo, requiere un esfuerzo de todos los días, un esfuerzo personal de todos los días. Bien, vamos a avanzar. ¿Por qué comenzamos hablando de esto? Porque en el capítulo que vamos a desarrollar hoy, que se llama Desarrollando Poderes Internos, que creo que para una próxima edición le vamos a cambiar el título. No habla mucho sobre este asunto, no es el eje temático del capítulo. El maestro Kuthumi va a hacer mención a estos asuntos. ¿Alguien quiere leer la pregunta del Chela, la primera pregunta? Sandra Enríquez. Etapas del desarrollo espiritual. El Chela. Amado maestro, a menudo parece que en la expansión de la conciencia de los estudiantes para incluir el conocimiento de los maestros, la atención individual sobre la presencia de Dios es descuidada. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Le viene a hacer un comentario sobre esto? ¿Querés leerlo de nuevo? Bueno, el Chela dice, amado maestro, a menudo parece que en la expansión de la conciencia de los estudiantes para incluir el conocimiento de los maestros,
La atención individual sobre la presencia de Dios es descuidada. ¿Qué es lo que entienden? ¿Alguien puede responder? Algo no entienden nada. Nora Manso. Hola Fernando, gracias. Yo entiendo que en esta ampliación de conciencia, el aferrarse a los maestros es como un poco lo que decíamos recién, aferrarnos al facilitador y descuidar la presencia, es decir, todavía no tenemos conciencia de la inmensidad de nuestra presencia yo soy, de todo lo que tenemos dentro, entonces necesitamos aferrarnos a algo más concreto, más cercano. Gracias, Nora. Damián, ¿querés agregar algo? Sí, yo creo que también va dirigido esa falta cuando dice que uno es descuidado, es que muchas veces es que falta de responsabilidad en realidad, ¿sí? A veces falta de interés hacia ese descuido que está nombrando acá. Es lo que entiendo. Sí, Liliana Caputo, ¿quieres agregar algo? Sí. Lo que me da a pensar es que, como decíamos, en una primera etapa, aferrarse o apoyarse en el maestro, ya sea para pedirle cosas o lo que fuera, que uno se queda obnubilada con la propia enseñanza, uno puede descuidar el hacer, digamos, una meditación en el ser interno, o ocuparse, ¿no?, de desenvolver internamente esos poderes o esas cualidades que uno tiene. Se puede buscar, tal vez recurrir a apoyarse en que haciendo un tratamiento, invocando un maestro, el maestro me va a resolver la situación y yo seguir más. Y yo no me ocupo de cambiar yo mismo, ¿sí? De aplicar en mí, en primera persona, los principios universales, por ejemplo, para no seguir generando situaciones que después el maestro tenga que llamar al maestro para que me las resuelva, o supuestamente para que venga y me las resuelva. Bien, vamos a ver qué le responde el maestro y vamos a detenernos por parte. Les pongo la respuesta completa y después la vamos a desglosar. ¿Quién quisiera leerla? Silvina Saucedo, por favor. Dice el gurú, bendito Chela, esto es un hecho, una etapa en el desarrollo espiritual, una iniciación en el sendero. Ahí está, recuerden, la pregunta era pregunta del estudiante si es que en el afán de, digamos, de estudiar acerca de los maestros, saber más de los maestros, a veces el estudiante descuida su ser interno, o ocuparse de su ser, la atención sobre su ser interno, y el maestro le dice, sí, de hecho, esto es un hecho, pero es una etapa natural del desarrollo espiritual. Incluso dice una iniciación en el sendero. Seguí con la lectura, por favor. El individuo podría ser comparado con un niño que en sus primeros años de vida ni siquiera conoce a los padres o a los atentos tutores. Luego viene el reconocimiento de los padres amorosos, seguido por los años en los que depende de ellos. Posteriormente llega la madurez, cuando el individuo comienza a atraer y a depender de su inteligencia y de sus propias decisiones. Muchísimas gracias, Silvina. Entonces, fíjense, el maestro hace un paralelismo y traza una correspondencia entre las etapas del desarrollo del ser humano desde la infancia hasta la edad adulta, por supuesto en muy pocas palabras y en pocas etapas, y igualmente el desarrollo del estudiante desde que se inicia en el transitar de una vivencia interna hasta que se vuelve un adulto dentro del transitar de esa vivencia y se hace cargo de alguna manera de sus propias decisiones. Y dice, al igual que el niño cuando es recién nacido no identifica nada, probablemente ni los padres identifican, llevarán semanas, meses, seguramente Meses. debe tener estudiado esto. Después viene el reconocimiento de los padres y largos años de la infancia, incluso la pubertad, tal vez hasta
la adolescencia, en el que hay una dependencia al principio total, y a medida que se va llegando a la pubertad, a la adolescencia, va disminuyendo la dependencia, sobre todo al principio, en la pubertad empieza a depender cada vez menos desde el punto de vista emocional, ¿no? Buscamos de alguna manera individualizarnos, tener nuestros propios intereses, demostrar que tenemos nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, nuestros propios pareceres, y eventualmente cuando se llega a la edad adulta, asumir las propias decisiones y asumir la propia vida, que también hoy en día se habla mucho, a lo mejor también en esto me pueden ayudar los psicólogos, los pedagogos que están participando en el chat. Hoy en día se habla mucho de que la adolescencia se ha extendido largamente. ¿Por qué? Porque más allá de tener un pensamiento crítico, un pensamiento personal y asumir las propias decisiones, también es asumir básicamente el autosostenimiento. Me refiero económico. Mientras usted depende de otra persona económicamente, mientras estamos viviendo en casa de papá y mamá papá y mamá son los que pagan todo, hay un grado de adolescencia o de inmadurez. No sé si hay algo para decir al respecto de esto, o es desviarnos de tema. Bien, avanzamos. Damián, ¿querés decir algo? Lo que pasa es que hoy en día, los jóvenes, las nuevas tendencias, hay algo que se llama el comportamiento y la conciencia fluida. Y después tenés el comportamiento y la conciencia estructurada o cristalizada. Lo cristalizado es todo lo que uno aprendió y lo conserva. Lo fluido es ir tomando decisiones a medida de si me conviene o no. Y la juventud de hoy está más tirada hacia lo fluido. No me voy a cristalizar en un trabajo durante 8 horas, durante 10 años para poder conseguir una moto cuando yo puedo estar fluyendo, estar tranquilo en mi casa y ver quién me puede prestar una moto y ya está. Entonces está más bien relacionado a la fluidez de pensamiento, a la fluidez de conciencia que a la cristalización. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias. Entonces, vamos ahora a desglosar. Fíjense que el maestro habla de que estos asuntos tienen que ver con etapas, que digamos, este estado infantil de este hecho de obnubilarse detrás de el facilitador o de los maestros y no ocuparse de sí mismo es de alguna manera una etapa en el desarrollo espiritual. Vamos a recordar un poco cuáles son esas etapas. En el curso de Esoterismo de la Metafísica, y específicamente en el tomo 3 de Esoterismo de la Metafísica, hemos conversado al respecto de este tema. Allí Rubén Cedeño hace una clasificación, de alguna manera, de 7 etapas de la participación espiritual. Tenemos, si comenzamos con la primera y vamos avanzando, digamos, a estadios superiores, tenemos la del buscador espiritual, la del simpatizante espiritual, luego la del participante espiritual formal. En una cuarta etapa está la etapa del probacionista o de experimentador, comprobador. En la quinta etapa, la del discípulo o participante espiritual dedicado. Para llegar hacia la del iniciado y finalmente a la del adepto. Cuando hablamos del adepto estamos hablando de un maestro de sabiduría o maestro ascendido. Y les voy a ir preguntando. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué es un buscador? ¿Cuáles son las características de la etapa de la búsqueda? A ver, gente que no haya participado. Estela Vallejos.
Ah, bueno, empezaron a levantar las manos, qué bien. En esta etapa del buscador espiritual están aquellos estudiantes que hoy vienen a la actividad, vienen 2, 3 actividades, después te desaparecen y resulta que fueron a otra escuela, después aparecen, andan buscando de una escuela a otra, ver, todavía están buscando su lugar. Bien. Esos son los buscadores. Gracias. Francisco Casquete, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias, Fernando. Sí, como decía la compañera, esta es una etapa se está buscando de un lado a otro lado, son diletantes. Anda de un lado a otro, probando a ver qué es lo que podría adaptarse o sentirse ya un poquito en la búsqueda. No se define, anda de parte en parte, de escuela en escuela. Bien, ¿alguno de ustedes recuerda cuál es el pensamiento típico del buscador al respecto de los grupos, las enseñanzas que va conociendo, contactando? Vamos a ver, Paula González, ¿cuál es el pensamiento típico del buscador? Que todo es lo mismo, Fer. Que todo es lo mismo, exactamente. Todos los caminos conducen a Roma. Piensa que es lo mismo la metafísica, el curso de Reiki, algún curso de, no sé, de terapia, algún tipo de terapia alternativa, y que todo lleva para el mismo lado. Bien. Pero no todo lleva al mismo lado porque no todo tiene el mismo alcance, ni siquiera todo va en la misma dirección. Entonces, podemos ubicar en la etapa del buscador al individuo que, como dice el maestro Gutjumi, dice, el individuo podría ser comparado con un niño que en sus primeros años de vida ni siquiera conoce a los padres o a los atentos tutores. El personaje que está en la etapa de la búsqueda no tiene ningún tipo de contacto con la jerarquía espiritual, generalmente ni siquiera sabe que existe una jerarquía espiritual o maestros de sabiduría, y no tiene un maestro o facilitador físico, que lo vamos a aclarar ahora, pero podemos volver a tocarlo más adelante. En las primeras etapas del sendero espiritual o la vivencia interna, y cuando hablo de las primeras etapas, no hablo de la del buscador, porque el buscador todavía no está propiamente en el sendero espiritual. Incluso en el caso del discípulo y de iniciados de primero y segundo grado, generalmente no tienen contacto directo con un maestro de la jerarquía, sino que durante las 2 primeras iniciaciones, e incluso puede ser que hasta que acceden a la tercera iniciación, son entrenados, reciben instrucción y entrenamiento por parte de un discípulo, de un maestro de la jerarquía que está encarnado. ¿Vamos? Entonces, lo que es más común para cualquier persona que esté en una vivencia interna, durante el inicio y a medida que sigue avanzando y da sus primeros pasos, porque llegar a una segunda o tercera iniciación es avanzar bastante, lo que tiene es un maestro físico. Me refiero a un facilitador físico, un ser humano que sabe un poquito más que él y que está un poco más adelante que él en la vivencia interna. Entonces, el buscador no tiene ni un facilitador físico y mucho menos un maestro de sabiduría con el que esté en contacto. Y como dijeron todos, generalmente va pululando, va como mariposeando, como dice el maestro del Moria, de un grupo a otro, sin quedarse o aferrarse a ninguno. Generalmente ve como un error o algo a desdeñar el hecho de afiliarse a una escuela o a una enseñanza en particular. Se siente de alguna manera que es libre
y que es como debe ser actuar de esta manera. Es una etapa, ni siquiera se puede criticar, es una etapa. Luego sigue la etapa del simpatizante espiritual. ¿Qué es lo que caracteriza la etapa del simpatizante espiritual? Vamos a ver, ¿quién me puede contestar? A ver, ¿quiénes levantan la mano? Viviana Ortega. Sí, Fernando, es el participante que concurre a un grupo de metafísica porque encuentra que la enseñanza cumple con sus expectativas y que incluso le soluciona algunas situaciones de vida, y entonces concurre, no sé si tan regularmente, pero es en pos de que él también recibe ciertos beneficios que le ayudan a solucionar situaciones, pero no hay un compromiso real con la enseñanza. O sea, es más pro yo que... El simpatizante es el que dice, esto es lo que me gusta. Por ejemplo, en el caso, si es una buscador que llegó a la metafísica y dice, esto era lo que yo estaba buscando, esto es lo que me gusta, aquí me quedo. Pasa inmediatamente de ser un buscador a un simpatizante. ¿Por qué? Porque deja de pulular o de mariposear por distintos grupos, ¿sí? Y comienza a estudiar y a darle continuidad a sus estudios, puede ser en este caso de metafísica. ¿Cuál es el pensamiento del simpatizante? A ver si alguien quiere responder. Ya dijimos que el pensamiento del buscador era todo es lo mismo, todas las escuelas espirituales son iguales, los facilitadores dan su opinión personal, pero todas son válidas, aunque sean opuestas y contradictorias. ¿Cómo van a ser válidas si son opuestas y contradictorias? O están todas equivocadas, o hay una que estará correcta y las demás están equivocadas. Paula Catañi. Hola Fernando, hola a todos. El pensamiento del simpatizante es que esa es la enseñanza la mejor de todas. La mejor de todas, muy bien. Avanzamos entonces. En la etapa de simpatizante encontramos entonces el estudiante que, como explica el maestro Kuthumi, dice, luego ha llegado al punto del reconocimiento de los padres amorosos, seguido por los años en los que depende de ellos. Es como el niño que reconoce a sus padres. Es el estudiante que, llegando en nuestro caso a un grupo de metafísica, se queda ahí encantado tanto de la enseñanza como generalmente del facilitador o de la facilitadora, y así como el niño de alguna manera idealiza al padre y a la madre y cree que son perfectos, lo que dicen es palabra santa. No pueden concebir ni imaginar siquiera que cometan algún error. El estudiante se hace una imagen del facilitador como de un maestro ascendido encarnado, sin saber tampoco cómo es un maestro ascendido, porque no tiene contacto directo. Es decir, todo es, de alguna manera, una fantasía producto de su fascinación con la persona que le comunica la enseñanza, con el grupo, con los compañeros y con la enseñanza misma, porque a veces no solamente se hace una imagen de lo que es un facilitador, sino de lo que es un estudiante de metafísica, cree que sus compañeros son perfectos y que el grupo es el jardín del Edén. Bien, entonces, de allí el estudiante va a pasar a convertirse eventualmente en un participante espiritual formal. ¿Quién recuerda cuáles son las características de esa etapa? La de un participante espiritual formal. A ver, ¿alguien que no haya participado? Bueno, vamos Virginia Damario.
Empiezan a menguar las manos que se levantan. No, te iba a decir del simpatizante que es la luna de miel de la metafísica, ¿eh? No te estoy preguntando por el simpatizante, sino por el paso siguiente, el del Sí, no, participante sí. espiritual formal. Ya el participante espiritual formal ya viene a las actividades regulares, ya reconoce a un facilitador de enseñanza, ya decide participar, prestar algún servicio dentro de la actividad, como estar en la librería, hacer algún decreto. ¿Qué más? ¿Alguien puede agregar algo más? Porque se puede agregar algo más. Andrea Osorio. Sí, en esta etapa uno realmente empieza a ayudar al grupo, El ya se va estudiante levantando, servicios, sí. empieza a prestar servicios, sí. ¿Hay algo más que me pueden agregar? Estela Vallejos. Sí, Fernando. El estudiante se compromete más con el grupo y sigue más las enseñanzas. ¿Qué enseñanzas? Lo que va aprendiendo en las actividades. Pero hay algo específico. El compromiso en el servicio. El compromiso del servicio está bien. En esta etapa encontramos el estudiante que empieza o está estudiando los requisitos de la vivencia interna y se va direccionando a tomar la metafísica ya no como una terapia alternativa o como una enseñanza de autoayuda, sino como una vivencia interna, como un sendero espiritual. Eso es importante, porque es lo que lo va a conducir al siguiente paso, que es a transformarse eventualmente en un probacionista, entrar en la etapa del probacionismo. Bien, superadas las etapas de buscador y de simpatizante, se entrega a estudiar y practicar las enseñanzas de la jerarquía espiritual, seguro de haber encontrado la vivencia espiritual que desea ejercitar por el resto de su vida. Luego viene la etapa del probacionista. ¿Qué es un probacionista? ¿Qué caracteriza esa etapa? ¿No tienen nada que decir? Gente, son casi todos facilitadores. El hecho de no tener nada que decir implica, primero que nada, que no estudian. Si no estudian, ni están en esta etapa, y mucho menos en la que le sigue, la de probacionista. Porque para entrar en el sendero espiritual hay que saber cuáles son los requisitos de la vivencia interna y trabajar por vivenciarlos. Si no los conocen, no los vivencian, no los ponen en práctica, no están, ni van a estar ahí. Tomen conciencia de eso. ¿Qué están haciendo? Beatriz Catalán. Sí, Fer. Bueno, yo pienso que la etapa esta del probacionista nos lleva a un momento en que uno se compromete de tal manera en la práctica de la enseñanza que también la vida nos pone pruebas. Por eso creo que se llama probacionista, porque nos da, siempre se nos presentan oportunidades de elegir seguir con la enseñanza o preferir a lo mejor dar lugar a otras cosas, como puede ser la familia o compromisos laborales. Son exigencias internas. Beatriz. Sí. A esta altura, ¿cuántos años llevas en la metafísica? Casi 26. 26. ¿Cómo después de 26 años no pueden responder esto?
Bueno, no lo sé. Por eso les pasan, siempre les digo lo mismo, por eso les pasan las cosas que les pasan o que les han pasado. Por falta de estudio. Porque de meditación en el estudio. Pero para meditar sobre lo que estudian, primero tienen que estudiar. O junto con el estudio tienen que meditar. Si no estudian, no están meditando sobre la enseñanza. Esto es básico. Liliana Caputo. Sí, luego de estudiar y practicar la enseñanza, comienza Es la etapa de comienza la etapa de la vivencia interna, en la que es probarse uno mismo. Estamos en el aire. ¿Podemos continuar? Andrés Delgado, quería responder. Estaba preguntándoles, disculpen, volvemos a la transmisión, hubo una interrupción momentánea, continuamos con la actividad. La pregunta era, ¿qué caracteriza la etapa del probacionismo? ¿Qué es un probacionista? Hola. Sí. Gracias, Fernando. El probacionismo es la parte en el sendero en donde se pone a prueba al estudiante. ¿Quién para que lo pone a prueba al estudiante? Los maestros lo ponen a prueba para ver hasta dónde ese estudiante puede seguir en el sendero, porque empieza la alineación con el Cristo y para ver durante las pruebas cómo desarrolla las cualidades que había estudiado anteriormente. Bueno, ya estamos un poquito más cerca de la respuesta. La podemos comparar, si se quiere, con la tercera etapa a la que hace referencia el maestro Kuthumi cuando habla de que el estudiante llega a la madurez, toma sus propias decisiones y empieza a depender de su propia inteligencia y de su propio discernimiento. O al menos es evaluado a ver si ha llegado verdaderamente a esa etapa de madurez y además si su inteligencia, su discernimiento han desarrollado lo suficiente como para permitirle trabajar en forma más estrecha y directa con un maestro de la jerarquía espiritual. En el probacionismo, un maestro de la jerarquía espiritual pone a prueba, observa a lo largo del tiempo, a veces a lo largo de días, semanas, meses, años o vidas, eso dependerá del estudiante, de la corriente de vida, a ver si ese estudiante vivencia la enseñanza que ha recibido previamente al punto en que está en la capacidad de trabajar, de ser aceptado como discípulo por un maestro de la jerarquía. A mí me sorprende que estén dando cursos de primera iniciación y demás y no pueden responder esto. ¿Qué es lo que están dando? Sus acciones y reacciones ante diversas situaciones son observadas por un adepto de la jerarquía espiritual para ver si es capaz de permanecer en la vivencia espiritual a pesar de los obstáculos y oposiciones. Y para ver si está en condiciones de trabajar al lado de determinado maestro. Esto es sintetizándolo en 5 renglones, como ahí lo ven, lo que significa hallarse en esa etapa. Y me voy a detener un poquito aquí con otras historias. ¿Quieren otras historias? Sí. Bien. Estos son el caso de son 2 historias. El caso de 2 estudiantes que, además de estudiantes, son facilitadoras de metafísica. Las 2 estudiantes facilitadoras tienen
dos grandes características. Una de ellas es una estudiante de grandes aciertos, pero que también ha cometido grandes errores. Grandes aciertos, grandes errores, digamos, dentro de lo que nosotros como estudiantes podemos hacer. La otra, estudiante facilitadora, también tiene dos grandes características. Grandes aciertos por un lado y grandes rechazos por el otro. Me voy a referir a la primera facilitadora, la de los grandes aciertos y grandes errores. Un poco, háganse la idea, estos jugadores de fútbol que un día te hacen un gol de media cancha, otro día te hacen un gol de palomita, y otro día en la final del campeonato, cuando van a penales, tiró el penal a lo erró el penal, ¿sí? Lo tiró a cualquier lado de la pelota. Bien. A esto me refería. ¿Qué pasa? Cuando es una persona que presta servicio, colaboradora, dispuesta a ayudar, pero que también tiene sus cositas por allí que la llevan a cometer errores. Y esos errores, que han sido en algunos casos repetitivos, han llevado a que su facilitador incluso llegue a suspenderla, por ejemplo, como facilitadora y pedirle que se tome 3 meses de vacaciones, de descanso, 6 meses de descanso para reflexionar en lo que ha hecho antes de volver a comunicar la enseñanza. Su facilitador, en más de una oportunidad, si estaba dentro de una comisión de trabajo, la ha suspendido de la comisión de trabajo. Si estaba dentro del grupo interno, la ha sacado temporalmente del grupo interno. Pero esa facilitadora, como estudiante, tiene una gran virtud. Que no se va ni que la echen. Ni aunque usted quiera que se vaya, y no importa lo que le diga, ella no se va. Lo que es demostración para su facilitador de un grado importante de humildad y de negación de su ego y de una motivación más o menos sincera por seguir adelante en la vivencia interna, no importa los obstáculos que la misma estudiante se pone a sí misma, con sus errores, con sus fallas, con sus carencias internas, y no importa tampoco las oposiciones. ¿Por qué hablo de oposiciones? Porque esta misma facilitadora, la que les digo que recurrentemente ha metido la pata, pero se ha metido la pata bien metida, y que esto ha llevado a que sea suspendida temporalmente como facilitadora, suspendida de las comisiones de trabajo, no así de participar de las actividades, porque las actividades de metafísica, me refiero a las charlas de metafísica, son abiertas, las actividades públicas de la metafísica son para todo el mundo y en ellas puede participar todo el mundo, y de ahí no se saca a nadie. El que no viene es porque no quiere, pero no porque lo hayan echado, votado o lo que fuera. Les iba a hablar de las oposiciones. Esta facilitadora, la que mete la pata o metía la pata recurrentemente, tenía dentro del grupo otra facilitadora que
no la quería, que le demostraba un rechazo declarado, todo el grupo lo sabía, y que estaba atento a cualquier error que esta otra facilitadora cometiera para ir a hablar con el facilitador en cuestión, acusarla de o llamar la atención del error que estaba cometiendo. El facilitador de estas dos facilitadoras era consciente del rechazo. Es más, creo que todo el grupo era consciente del rechazo y en algunas ocasiones también de que la facilitadora que tenía rechazos en algunos casos señalaba errores cometidos por la otra y en otros casos los estaba inventando. Sin embargo, a pesar de que esta facilitadora con rechazos acusaba a la otra y continuamente demostraba en palabras, en sus referencias, su desagrado hacia la otra jamás nadie le escuchó criticar a la primera, ni hablar mal de ella, ni de nadie. Ahora me voy a referir a la segunda facilitadora, la de los grandes aciertos y de los grandes no errores, sino rechazos. Me estoy refiriendo a la misma que demostraba de frente rechazo por la primera y por otras, pero especialmente la tenía con la primera, con la de los errores, con la repetidamente suspendida que no se iba ni aunque la echaran, o que no se va ni aunque la echen. Esta facilitadora, que también como la otra llevaba mucho tiempo en la enseñanza, era igualmente una persona muy colaboradora, eficiente en las responsabilidades que asumía y asertiva en las decisiones, al punto que nunca había dado mayor motivo para que se le llamara la atención por nada, a diferencia de la primera que, como les digo, cada tanto metía la pata. Hasta que un día esta facilitadora comete un error de cierta gravedad y se le llama la atención. A diferencia de la primera, demuestra su molestia. Primero, niega haberlo cometido. Segundo, se incomunica y además de incomunicarse, demuestra su molestia y fastidio. Hasta que eventualmente, meses después, a causa de la incomunicación, es suspendida. Y si está molesta o no está molesta, si sigue o no sigue, nadie lo sabe. ¿Tienen alguna pregunta? Nora Manso. Fer, más que una pregunta, a raíz de las dos situaciones que relataste recién, y relacionándolo con esta etapa del probacionismo, en el primer caso vos dijiste la humildad que demostró esta persona, que no se fue, y qué importante es estar alerta a todas estas situaciones, porque más allá de los errores que podemos cometer,
la humildad y también la necesidad de entender la importancia del sendero, más allá de lo que nos puede molestar a la personalidad, los retos o las observaciones, que son pruebas que hay que superar para poder avanzar en el sendero. En el segundo caso es como que faltó esa humildad, y es una pena porque la persona pierde esta gran oportunidad. Como dice el arcángel Rafael en Meditaciones Diarias, el único individuo que está verdaderamente en peligro es el que cae y no está dispuesto a levantarse. Es decir, el que comete errores y no está dispuesto a insistir. El problema no es cometer errores, que todos los cometemos. El problema no es tener carencias, que todos las tenemos. El problema es, por orgullo, no estar dispuesto, por orgullo o algún otro motivo, no estar dispuesto a subsanar los errores, a corregirlos o a desarrollar las capacidades, a las cualidades en las que nos mostremos deficientes. Y uno de los obstáculos, si no es el obstáculo más grande de todos en la vivencia, es siempre el orgullo. Podrá tener grandes capacidades, grandes cualidades y grandes fuerzas. Y el orgullo, arruinarlo todo. Porque si no hay negación del ego, nada de lo demás sirve para nada. E inmediatamente por detrás del orgullo podríamos poner los rechazos. Y cuando hablo de rechazos, vamos a cambiar la palabra y vamos a usar una que es más directa. Odio. Usted no hace nada en la metafísica o en una vivencia interna si tiene odio hacia algo o hacia alguien. Absolutamente nada. Y particularmente en el caso de los facilitadores de metafísica que trabajan continuamente con gente. Un facilitador de metafísica no puede tener odio. Los facilitadores de metafísica que han demostrado tener odio no llegan muy lejos. Tarde o temprano terminan yéndose. ¿Alguna otra? Estela Vallejos, ¿querías comentar algo? Sí, gracias, Fernando. Sí. Sí, reflexiono, ¿no? Y digo, qué importante es para nosotros estar alerta, estar atentos a desarrollar permanentemente o estar en la tarea interna de manifestar las cualidades de Dios. Y el cumplir con las leyes es una tarea minuto a minuto, estar atentos. Si nosotros nos, digo yo, ¿no? Si yo me focalizo en eso, yo no puedo estar atenta a otras cosas que me alejen de la verdad, de la palabra de Dios, de la enseñanza. La tarea interna, estar atentos a eso. Y eso me maravilla, ¿no? Porque como nosotros tenemos que estar atentos. Gracias, Estela. ¿Alguien más? Paula González. Una pregunta, Fer. Dime. Tal vez en el segundo caso de la persona que se alejó o no se comunica y demás, ¿es posible que la persona, según la falta que haya cometido, necesite un tiempo para internamente reflexionar y justamente no comunicarse, como para internamente sanar antes de volver a emprender nuevamente la comunicación y las actividades y demás? ¿O ambas cosas no van juntas, digamos? Pueden estar
digamos, separadas. Uno puede de todas maneras comunicarse a pesar de estar haciendo su trabajo interno. No sé, porque tal vez cada persona es distinta y necesita, ¿no? Me pregunto, no tengo la respuesta. No sé. Sí. A ver si me ayudan con esto. Te devuelvo la pregunta. La comunicación, si ustedes la acción de comunicarse la tuvieran que encuadrar en las actividades de alguno de los 7 rayos, ¿en cuál lo ubicarían? El rosa. En el rosa, que es el rayo ¿de qué? De las buenas relaciones humanas, del amor. Amor. Bien. Entonces, cuando no hay comunicación, es porque no hay amor. Si no se cultiva la comunicación, es porque no hay interés en cultivar con alguien, es porque no hay interés en cultivar el amor con esa persona. Y esto se lo voy a decir, ¿sí? Porque lo veo desde hace demasiado tiempo y creo que es algo para que lo tengan en cuenta. Y voy a ir más específicamente a la mayoría de ustedes que son facilitadores. Hay casos en los que uno ve facilitadores que tienen una excelente comunicación con sus estudiantes, una pésima comunicación con sus compañeros de grupo y ninguna, ¿sí? O muy poca, con su facilitador. Hay otros que tienen muy buena comunicación con sus estudiantes, muy buena comunicación con sus compañeros, con sus pares, y muy poca o ninguna con su facilitador. Tienen buena comunicación con sus estudiantes y o con sus pares porque la cultivan. Y no tienen comunicación con su facilitador o sus facilitadores porque no la cultivan. ¿Por qué? No les pregunto para que me lo respondan, pero pregúntenselo. Y hay otros que de lo que están pendientes es de su comunicación con su facilitador o con sus facilitadores. Que esa comunicación siempre sea fluida o que el canal de comunicación no se interrumpa nunca y esté siempre limpio. Y cuando ha habido el más mínimo inconveniente, situación, por no llamarlo problema, sentir ese obstáculo o esa falta de comunicación o esa mala comunicación con su facilitador es vital, es decir, es para esa persona, para ese estudiante, una cuestión de vida o muerte, en la que uno no se puede ir a dormir si antes no resuelve lo que haya que resolver con su facilitador. Y si para hablar con él hay que tomarse un avión y viajar hasta donde él está para hablar frente a frente, lo hace. Y hace lo que sea necesario para restablecer ese vínculo. Si usted tiene eso, que usted haga con su facilitador o lo que no haga con su facilitador, es parte de lo que el maestro, en la etapa del probacionismo, está observando y supervisando, porque así como usted se comporte con el discípulo del maestro, mañana se va a comportar con él.
Y la única diferencia entre un ser humano común y corriente y un discípulo de un maestro no es la relación de ese discípulo con los demás, es la relación de ese discípulo con el maestro. Eso es lo más importante. Es lo que está en primer lugar, en segundo lugar, en quinto lugar, en 15º lugar. El que lo que está pendiente es, en un seminario, en un congreso, de hacer sociales con sus pares, e ignora a su maestro o a sus maestros, o el que, peor todavía, solamente está pendiente de sus estudiantes e ignora a todos los demás, tiene graves falencias. Vamos a dejarlo ahí. Queridos amigos, les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma. Con el favor de Dios, el próximo jueves continuaremos con las actividades. Nos encontraremos nuevamente a las 19 horas de la República Argentina para celebrar el Día de Acción de Gracias con una actividad especial. Vamos a concluir la actividad haciendo nuestra práctica de la donación amorosa y bendiciendo nuestra prosperidad. Nos queda la actividad, nos queda bastante para seguir conversando al respecto. Bien, vamos a llevar nuestra donación al corazón y juntos la vamos a bendecir. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Buenas noches y muchas gracias.